Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desempacando. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí, él es Cristian, él es mi novio y de nuevo está Eri acompañándonos el día de Hola, hoy. Entonces, bienvenidos los dos. muchas Hola. gracias. Bueno, hoy queremos hablarles acerca de un tema que ha sido como muy sensible, del cual digamos que he podido presenciar la evolución y el proceso de cada uno de ellos, y es el duelo o la pérdida en la migración. Eri, como les habíamos contado en algunos episodios anteriores, Erika perdió a su mamá estando aquí en Estados Unidos y pues como muchos migrantes han perdido a familiares estando cada uno en sus países, ella vivió como un proceso de duelo, el cual como que le dejó mucho aprendizaje y hoy queremos que nos compartas esta experiencia. Y Cristian, él también perdió a su mamá, pero la perdió en Colombia antes de emigrar y pues esto lo hace llegar a los Estados Unidos. Entonces queremos contar como estas dos historias para que pues aprendamos todos y tomemos algunas herramientas de los procesos de ellos y pues nos sigamos conociendo, ¿no? Entonces, bienvenidos. Cris, quiero preguntarte pues ¿cómo llegas tú primero a los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cómo es este tema, esta decisión de venir a los Estados Unidos? ¿Qué pasa en tu vida en Colombia para que tomes toda esta decisión y pues todo lo que nos quieras contar sobre esto? Ok. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y gracias por ayudar al mundo a mejorar sus pensamientos. Todo el proceso de querer venir para Estados Unidos, como ya lo dijiste, inicia cuando fallece mi mamá, pero digamos que todo lo que empiezo a reconocer y todo lo que empieza a suceder en mi vida a partir de ese evento, pues es producto también de no solo de la muerte de mi mamá, sino de todo lo que fue mi crianza y de todo lo que fue mis relaciones, de todo lo que me hizo ser lo que era en ese momento. Estamos hablando de que bueno, provengo de una familia que no posee muchos recursos y desde mi nacimiento yo creo que todos estaban muy enfocados en conseguir dinero y en trabajar, en el afán en el que anda todo el mundo día a día. Y pues yo siempre digamos que estuve como muy solo, nunca tuve como esa estructura de aprender a compartir en familia, de ser escuchado, de escuchar. Cris, háblanos un poco, ¿tu familia cómo está compuesta? ¿Tienes hermanos? ¿Con quién vivías? ¿Cómo era la relación con tu mamá? Ok, mi familia está básicamente compuesta por mi abuelita, en ese momento mi mamá, mis tíos. A mi papá, pues, fue una persona ausente, no la conocí, sino hasta cuando ya tenía como 19 años. Pues lo que estaba diciendo era como que no se daban como esas, pues, lo que sean otras estructuras familiares como de escucharnos, de solucionar problemas. eh, Más bien era un entorno como de mucha violencia, engaños, golpes. Familia disfuncional, yo creo como que la que tenemos la mayoría de los colombianos y del Sí, mundo. Eso sí, no es que... Ya, entonces, ¿cómo era tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue creciendo esta relación? ¿Era muy buena? ¿Más o menos? ¿Se yo creo, comunicaban? yo creo que creciendo no era tan buena porque ella casi todo el tiempo estaba trabajando, entonces no compartía mucho con ella y lo que escuchaba de mis otros familiares respecto a mi mamá era que pues no era una buena mamá, que no me quería, que ella no estaba y pues era un niño y hasta cierto punto creía todo lo que me decían de ella. Digamos que desde que nací hasta que tuve como 11 años, siempre estuve como viviendo algún tiempo con mi mamá, un tiempo con mi abuelita y así, pero en la mayoría del tiempo vivía más con mi abuelita. Y ya cuando tengo 11 años, empiezo ya a vivir todo el tiempo, a vivir con mi mamá. Sí, ya empiezo a compartir con ella día a día y obviamente pues al principio fue un proceso complejo. Yo creo que ella no sabía, quería ser una buena mamá, pero no sabía cómo y la forma de comunicarnos no era tan asertiva. Todavía había presencia como de golpes y violencia y bueno, fue un proceso ahí que con el paso de los años esas cosas fueron disminuyendo, hablábamos tal vez un poco más. Entonces tenía mucho miedo de que me pudiera pegar, ¿Tu mamá? de que me regañara. Entonces siempre trataba como de ocultarle cosas y si me sucedía algo malo yo quería evitar contarle. ¿Quieres compartir tu mamá cómo murió?
Sí, ella falleció en tiempo de pandemia. ¿Ok? Sí, ella falleció de COVID. Tu mamá muere y tú dices que es una de las razones para que tú vayas a Estados Unidos. ¿Esa razón era qué? O sea, huir del duelo era para tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué fin tú migras a Estados Unidos? ¿Y por qué Estados Unidos? O sea, hay muchos países para migrar. Yo creo que tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos porque tenía un amigo que vivía acá, y hablábamos usualmente con él, pues siempre nos comunicábamos para saludarnos, para saber el uno del otro. Y en una de esas conversaciones, justo después de que falleció mi mamá, yo le conté que mi mamá había fallecido, y él me empezó a decir como, pues, ¿por qué no se viene para acá? Yo lo apoyo, yo le ayudo. Sí, y empiezo yo a ver como Estados Unidos como una posibilidad. ¿Y cómo planeas? Porque tú dijiste que no tenías recursos para tomar un avión, los colombianos nos piden visa para viajar a Estados Unidos, entonces no es como un trámite burocrático muy fácil. ¿Tú cómo Sí, hiciste para llegar a Estados Unidos? bueno, pues yo, referente a Estados Unidos, yo años atrás había hecho la solicitud de visa de turista con mi mamá, pero pues había sido negada. Entonces, cuando mi amigo me propone como esa posibilidad, yo pienso como pues, como que cruzo la frontera desde México, ¿sí? Ya. Y obviamente, digamos que como me sentía en ese momento, no era capaz como de pensar en riesgos o de pensar en de pronto las dificultades que podría tener a la hora de cruzar la frontera. Sí. Ok, Y después, muchos años después, empezaba a reconocer como que inconscientemente estaba buscando tal vez que algo me sucediera mientras estaba en el viaje, mientras estaba tratando de cruzar la frontera. Sí, estaba teniendo como actitudes autodestructivas, como estaba bebiendo demasiado alcohol y no sé, me metía en situaciones Podían hacerte daño. que me podían hacer daño, sí. quiero entender un poquito entre desde que te fuiste a vivir con ella hasta el momento de su muerte, porque pues entiendo que tu relación con ella como que no fue tan cercana por este tema de le tenía miedo, que esto es algo que reconoces después, no en ese momento, o no sé si hay un momento mientras ella pues estaba viva que tú decías como necesito acercarme más a mi mamá, o hay algo en la relación con mi mamá que de pronto yo puedo mejorar, ¿sí? Como en qué momento te acercas a ella, sí, sería lo primero. Y lo segundo, después de su muerte, entiendo tu dolor y tú como en modo autodestructivo y del dolor de tu mamá, porque tú nos dices, tú nos cuentas, perdón, que vivías con tu abuelita y tu mamá, como que tu familia era tu abuelita, tu mamá y tus tíos, pero tú no vivías con tus tíos, tu familia era tu mamá y no sé si tu abuelita estaba ahí y pues claro, cuando ella fallece tú te quedas solo porque tus tíos, pues no sé, tienen su vida o no viven contigo, si tú te quedas solo y como que ese dolor te hace venir, ¿sí es así? Sí, pues más pequeñito sí vivía con mi abuelita y mis tíos, todos como en una misma habitación. Ok, Yo creo que en ese entorno en el que crecí, digamos, cuando vivía con mis tíos y mi abuelita, digamos que cosas importantes que me marcaron fue el hecho como de mucha violencia. Digamos, mis tíos cuando tenían novia, las maltrataban, las golpeaban. ok. eh, Habían conductas adictivas también al juego, conductas delictivas de parte de uno de mis tíos también. Ujú. Y yo estoy desde cerca observando todo eso. Sí, estoy observando también la dinámica de la casa, que era horrible, según yo, era horrible. Y uno cree que los Y niños no Se dan entienden, ¿no? cuenta. Ajá. No. Mm. Cris, ¿y por qué tú vivías con tu abuelita, tu mamá, en ese momento? ¿Por qué no se hacía cargo de ti? ¿Dónde estaba ella? mi mamá estaba trabajando todo el tiempo. Yo creo que ella pensaba que pues la mejor manera de cuidarme era de pronto trabajando para obtener los recursos necesarios para darme una buena vida. Entonces, bueno, eso es lo que tú entiendes o lo que tú puedes recordar de cuando vivías con tu abuelita y con tus tíos. Entonces, cuando te vas a vivir con tu mamá, ¿qué sucede? Ok, cuando me voy a vivir con mi mamá, a pesar de que estoy con ella, digamos que no estoy todo el tiempo con ella, porque ella ya en ese momento tiene su forma de Mm, trabajo mm, tiene un restaurante, y ella está prácticamente todo el día en el restaurante. Se va desde las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, a trabajar, y regresaba a la casa entre 5:30, 6 de la tarde. Sí, digamos que en los primeros años me lograron matricular en un colegio distrital en la jornada de la tarde,
Y en la jornada de la mañana me iba siempre con ella al restaurante a ayudarle a hacer cosas en el restaurante, ¿no? A doblar servilletas, a secar cubiertos, a hacer algo y estar allá. Ya después de como de 1 o 2 años, ya me empiezo a quedar en la casa sola en las mañanas. Sí, ¿Tu mamá entonces, muere cuando tú tenías cuántos años? cuando yo tenía 24 años, ¿Cuántos años tienes ahora? 30. Ah, ya, tu mamá murió Cuando hace tengo cinco. 26 años, falleció mi mamá. Ah, ok. Y de esos 13 cuando fallece tu mamá, ¿cómo fue esa relación con ella, tu adolescencia, tu adultez? Yo creo que mi adolescencia, mientras estuve en el colegio, mi relación con ella era básicamente, nos veíamos en las noches y el fin de semana, ¿no? No era una relación así como muy cercana, era más bien de, ella llegaba en las tardes y, bueno, el día iniciaba, ella se iba, se despedía, me decía como, que te vaya bien, ahí le dejo lo de las 11, se hace el desayuno, hace esto, hace esto, hace esto y se iba, sí. Yo creo que esa fue la relación durante el colegio. Con el paso de los años fue mejorando, pero sin embargo yo seguía ocultando cosas que ahora reconozco como sensibles. Nunca hablamos de un proceso como cuando te empieza a gustar una chica y cómo conquistarla o qué hacer. O yo creo que nunca hablamos de eso. Cuando empiezo a tener relaciones sexuales, obviamente también nunca hablé con nadie al respecto, con mis amigos de la misma edad que todos especulábamos y hablábamos de pronto desde lo que habíamos escuchado o de lo que algunos habían vivido, pero no mucho. Yo creo que Y, ya desde pequeñito vivía yo enamorado del fútbol ok. y, y ella pues sí me empezó como a apoyar en ese proceso. Pero el apoyo era de tipo económico, pues digamos que no había ese acompañamiento de cómo enfrentar los nervios también como en un partido, de poderla ver. Yo creo que la vi muy pocas veces en los partidos de fútbol que tuve. ¿De eso te diste cuenta? ¿Te das cuenta ahora? ¿O el Cris de esa época se daba cuenta de eso? En ¿Eres ese consciente tiempo de eso? me daba cuenta de eso porque la mayoría de mis compañeros todos iban acompañados por sus papás, ¿sí? Entonces, sí, empezó como a tener esos procesos. También conozco las drogas en el colegio y nunca se tuvo una conversación al respecto, más allá de las drogas son malas y las drogas te llevan a la calle o a la cárcel. Con el alcohol lo mismo. Yo creo que en el colegio tuve la oportunidad de conocer todo eso. Cuando tenía problemas también así sensibles, digamos, hubo un tiempo como un par de años que me metía en problemas con la pandilla de afuera del colegio. Yo no llegaba a contarle ese tipo de cosas a mi mamá, sino simplemente yo manejaba eso como yo creía que lo podía, como yo creía que lo podía manejar. Y así todo el tiempo, mientras crecí en el colegio, yo creo que finalizando el colegio teníamos una mejor relación, porque yo ya empecé a sentir que la amaba y de alguna manera como que valoraba lo que ella hacía por mí, ¿sí? Perdón, Cris, quiero intervenir porque dices, yo ya empecé a sentir que la amaba. O sea, de pronto había un desapego con tu mamá esos años antes que se fue construyendo, por lo que no vivías con ella, o por qué, ¿a qué te refieres con empecé a sentir que la amaba? Porque cuando antes de llegar a vivir con ella, yo siempre decía que yo no quería a mi mamá porque mi mamá me quería a mí y porque eso era lo que escuchaba yo de mi abuela, de mi tía. O sea, como que había muchas razones que me hacían pensar que mi mamá no me quería porque no estaba, porque yo solo escuchaba que ella no, que ella como que no me podía tener, que ella no me quería, en cambio que mi abuelita sí me quería más. Ok. Entonces sí, yo sí desarrollé la creencia en un tiempo de que a mí la que me quería era mi abuelita y no mi mamá. Ya. Tú fortaleces la relación con tu mamá cuando viven juntos, comparten, y tú dices que ya la empiezas a amar, ¿ya? Después, con todas las condiciones que tú tenías y que nos has contado, ¿cómo te proyectabas al futuro? O sea, ¿cuál era como tu plan? Quedarte en Colombia, conseguir un trabajo, estudiar, ¿cómo te proyectabas? Desde que empecé a vivir con ella, digamos que unos años después de que empecé a vivir con ella, yo empecé a crear la idea de que iba a ser futbolista. Ok. Eso era lo que yo quería hacer. Y digamos que empiezo a pedirle a mi mamá que por favor, que quiero estar en una escuela, que quiero jugar fútbol y digamos que empiezo ese proceso de buscar escuelas, de estar como en el entorno del fútbol buscando cuál es el mejor entorno para poder cumplir ese sueño, ¿no? Empiezo a entrenar en un equipo cerca del colegio, pero después no me gusta y vamos probando así como por varias escuelas hasta que al final encuentro una que me gusta. Y yo creo que ya en el proceso, mientras yo voy conociendo entrenadores y gente del fútbol, es que me empiezo
o sea, como que empiezo a tomar opciones creyendo que son las mejores para poder ser futbolista profesional. Y eso fue como la proyección desde pequeño, que obviamente sí recibí el apoyo de ella. Sí, obvio. Digamos que desde las herramientas que ella tenía, yo puedo decir que ella me apoyó el 100%, ¿no? Solo que ya después, más adelante, yo logro como reconocer cuáles fueron de pronto las causas de no haber podido ser futbolista profesional, ¿sí? Y tenía que ver con ese proceso de construcción como de tu autoestima, de ese proceso de autorreconocimiento, de qué es lo que siento. Porque desde pequeñito me pasaba que si yo estaba en un ambiente, digamos, que para mí era tranquilo, yo jugaba súper bien, podía ser el mejor jugando, digamos que en mi entorno, ¿sí? Pero cuando ya me enfrentaba a la competencia o me enfrentaba a algo más complejo, siempre nervios y nunca supe cómo lidiar con los nervios y digamos que no lograba sacar como mi talento en esos momentos en los que obviamente había que sacarlo. Entonces siento que faltó más el poder tener con quién hablar respecto a cómo me siento después de cada partido, qué puedo mejorar, qué estoy haciendo bien. Sí, nunca hubo como ese diálogo después de los partidos con alguien que me dijera como qué es lo que te pasa, por qué te asustas o por qué estás tomando. Pues, el fútbol, como en la vida, es un juego de tomar decisiones todo el tiempo y los que llegan a ser profesionales son los que toman como las decisiones más acertadas en cada momento del juego. Entonces sí siento que me faltó como ese espacio o ese núcleo familiar donde pudiera hablar de esto, porque a la hora de un partido difícil me invadía de miedo, de miedo totalmente. Sí tenía partidos en los que yo mismo lograba como decir, como bueno, hoy no voy a dejar que esto me gane y en esos partidos salía podía salir figura, pero digamos en torneos así complicados, los entrenadores muchas veces quedaban desconcertados porque digamos en algún partido difícil contra un equipo difícil yo me hacía un super partido y quedaban encantados, pero el siguiente partido yo ya no daba el mismo rendimiento y sí, no era estable en mi rendimiento y pues yo no entendía por qué. No eras Claro, o estable sea, físicamente porque no tenías una coherencia emocional, ¿no? Porque te faltaba ujú. como el soporte emocional para jugar bien. Que a veces Sí, pensamos que solamente hace un jugador es condición física, pero detrás de eso hay emociones, tú mismo lo dijiste, te faltaba resolver cosas para tu dar el 100 en todos los partidos. Ujú. sí, Y no tenías el acompañamiento, digamos que en este caso estamos hablando de tu mamá, pero tampoco tenías, digamos, como una figura paterna que te acompañara, unos hermanos o un familiar, o ni siquiera a veces el apoyo de los entrenadores, porque a veces los entrenadores están como pendientes de quién hace, quién no hace, no sé qué, pero pues de pronto en las escuelas deportivas hace falta como el estar más pendiente. No sé si necesitan una estructura diferente, no sé cómo se maneje, pero de pronto un apoyo diferente, un apoyo psicoemocional, ¿no? Entonces lo que yo te entiendo, Cris, es que tú eras muy bueno jugando fútbol, eso te apasionaba, tu mamá siempre te apoyó, pero tú mismo reconociste que como que cuando había una presión de un partido importante, ¿sí? Como que tú mismo no te podías gestionar, lo que estamos hablando, no te podías gestionar psicoemocionalmente y el siguiente partido, pues no podías rendir, pero tú tenías el talento, que era lo que hablábamos en el episodio con Jairo, ¿no? Que justamente no solamente es el talento, es poder, es el apoyo de la familia, es los recursos emocionales, es todo este tema de control mental, o sea, no solamente para un futbolista es el talento, ¿sí? También requiere una disciplina, una preparación, un todo. Y tú eras un niño o un adolescente, pues que de pronto no tenía como estas redes de apoyo, ¿no? No tenía de dónde cogerse, de dónde sostenerse. Bueno, entonces, bueno, identificas, digamos, esto, pero tu mamá te apoya con lo del fútbol y qué sigue pasando con esto del fútbol? ¿Cómo, porque tu proyecto era yo voy a ser futbolista? ¿Qué pasa con esto? pues yo sigo insistiendo, sigo jugando, sigo sigo buscando la manera de cómo voy a ser profesional y me presento en los equipos profesionales de Bogotá. Todos en las pruebas siempre llegaba hasta el final de los procesos, hasta el último filtro, pero en el último filtro siempre me decían como ya, como muchas gracias, ya no vamos a contar contigo y ahí se quedaba todo. Y ya empiezo a decir como, bueno, no, entonces en Colombia no es, quiero ir a probar en Argentina porque obviamente allá hay como 3 o 4 veces más clubes que en Colombia y seguramente allá en uno de esos clubes, en alguno de ellos voy a tener la oportunidad. Y cuando llegué a Argentina
en, en- fuimos, fuimos a jugar un torneo, un torneo como de invierno que hacen allá. Y en ese torneo me ve un veedor de Chacarita Juniors y me dice como que si no quiero ir a entrenar con ellos. Y entonces en ese proceso conseguí una prueba con River Plate y fui a entrenar. Me consiguieron la prueba con ellos, pero cuando empecé a entrenar con ellos, otra vez me sucedía eso que no me hacía sentir seguro. O sea, era como que te daba muchos nervios y tú de esos nervios o de esa angustia, no sé, como preocupación, tal vez inseguridad, no te podías mostrar, ¿sí? Yo creo que era Sí, como autosabotaje. Sí, también lo estaba pensando por ahí, pero pues no sé si él lo reconoce como autosabotaje o si lo ¿Cómo te lo reconoce más explicaba? como una, sí, como te lo ¿Cómo te decías? explicaba. Porque no es casual que siempre pase lo mismo en Colombia, en Argentina. Entonces, ¿tú qué te decías a ti que explicara eso? yo lo entendía como que necesitaba encontrar ese punto como de relajación mental, diría yo, porque lo que te decía, en Argentina también tuve varios partidos complicados, o sea, partidos difíciles, y yo fácilmente podía salir figura de varios partidos, pero el tema en el fútbol es que tienes que sostener el rendimiento varios partidos, ¿sí? Si no, no eres un jugador confiable, porque un partido sí, otro no, un partido sí, otro no. Yo no lograba identificar en qué momentos, cuando lograba sentirme tranquilo, era como que podía jugar, o sea, podía jugar, podía recibir la pelota tranquilo, revisar a todos lados si alguien viene a marcarme, girarme. En esos momentos era muy bueno protegiendo la pelota y rápido, entonces lograba salir, lograba jugar bien, sí. Pero en el otro caso era como que yo no quería recibir la pelota, como que yo la iba a recibir y no lograba tener ese mismo, como lograr revisar quién viene atrás mío, a quién se la voy a pasar, ¿no? Muchos nervios. Y también cuando llego a River, quedo, no sé, como que el ver toda la estructura que tienen a nivel de divisiones inferiores también me sorprende demasiado porque yo creo que tienen el mismo trato que tiene el equipo profesional desde pequeñitos. Las divisiones inferiores todos tienen el mismo trato que tiene el equipo profesional, pero también como que a la vez no logré aprovechar, como que por los nervios porque cuando yo pienso en el nivel que había allá, yo digo como yo fácilmente había podido Pero eso lo ves ahora. En ese ser tiempo, parte. tú pensabas que no estabas a nivel. Y bueno, digamos que en River no, en River llega un punto que me dicen como que no estás listo para jugar fútbol acá con nosotros, entonces te tienes que ir. Y ahí es donde tomó la otra opción que era la de Chacarita Juniors. Y sí hay como un cambio como de mentalidad, como bueno, ya llegó a un club que no tiene las mismas condiciones que el otro en el que estaba, pero entonces tengo que tratar de quitarme. Sí, sí era una lucha con mi cabeza, todo el tiempo era una lucha con mi cabeza de por qué no logro estar tranquilo en los partidos, por qué no logro tranquilizarme. Y Ok. sí probaba muchas cosas, escuchaba música, eh, yo creo que en ese tiempo hasta medio medité también, que no era muy bueno en eso, y buscaba varias formas, a veces le echaba la culpa a la comida, a veces a que no dormía, pensando en el juego. Sí, siempre había alguna razón, pero me visualizaba también haciendo las cosas bien en los partidos, pero no, de repente llegaba al partido y no salían las cosas como yo esperaba. Como buscando, tú buscabas como razones, explicaciones, respuestas, pero no las pudiste encontrar. Sí, sí, no las podía encontrar. Entonces, bueno, ya estoy allá, en Chacarita Juniors, allá paso la prueba, me dejan, ya empiezo a jugar un poco más tranquilo y ya cuando siento que ya estaba como afianzado en el equipo, tuve una lesión de ligamento cruzado en una rodilla y yo creo que eso para mí en ese momento fue como si se me hubiera acabado el mundo, como que literalmente yo sentía que se me había acabado el mundo y que yo ya no servía para nada más. Ok. Entonces sí tomó el evento de mi lesión como algo así súper negativo. Yo creo que de alguna manera lo podría equiparar al hecho de haber perdido a mi mamá. Así de fuerte fue el hecho de haber sufrido esa lesión, porque digamos que ahorita lo veo diferente, ¿no? Pero en ese momento yo lo veía súper catastrófico. Lo veía como lo peor que me había pasado en la vida y me la pasaba llorando. Como la pérdida de tu carrera futbolística. Sí, sí, pero mira que en el tema del fútbol
si tú miras la lesión del ligamento cruzado, es una lesión, yo creo que podríamos decir normal. Muy Es una, normal. Común. Ujú. es una lesión común, sí, es una lesión común. La rodilla, los tobillos, la tibia, el peroné, son lesiones comunes. Y digamos, en Colombia hay jugadores como Falcao que han superado esa lesión cuatro veces. Y tú si sabías eso, ¿tú nunca pensaste que la podías superar? Como decir, bueno, no sé, me opero, me recupero y vuelvo. O tú ya dijiste, después de esto ya nada, no hay nada. Yo creo que yo de labios para afuera sí decía como si me voy a recuperar, Ujú. voy a hacer lo posible por recuperarme, pero de la vez para adentro era como perdí la oportunidad más importante de mi vida, sí. Y entonces, también en esa lesión yo siento que me hace falta una voz como que me tranquilice y me impulse a decir como, ok, pues no es el fin, hay que hacer la cirugía y hay que empezar con el proceso de rehabilitación juiciosamente y pues hay que meterle ganas, hay que cuidarse con la comida, porque cuando dejas de entrenar, cuando está uno entrenando a ese nivel y dejas de entrenar así de la nada, tiendes a Engordarte. engordarte, entonces tienes que ser súper cuidadoso con el tema de la comida, eh, ser muy juicioso con las fisioterapias. Y yo obviamente como en mi sufrimiento decía como que no le prestaba atención a eso y más bien me puse fue a tomar mucho, empecé a tomar, que no tomaba, empecé a tomar mucho, a comer mucho, estuve juicioso como 10 fisioterapias y ya después no volví y no lo veía como una oportunidad de, bueno, tienes que recuperarte y vas a volver, como lo han hecho Mucho. cientos de futbolistas a los que les pasa lo mismo. O sea, como que estás en tu huequito de que todo me sale mal porque a mí, modo víctima, como no, Sí, ya soy Sí, lo peor, la cago, ¿te puedes decir groserías en este podcast? sí, claro que sí. sí, Como que, claro, entonces, como que todo se me junta, el modo todo se me junta. Ujú. sí. Cris, ¿y tú qué pensabas del psicólogo en ese tiempo? ¿Sabías que existían los psicólogos? ¿No estabas de acuerdo con eso? ¿Qué pensabas del psicólogo? Yo creo que sí sabía que existían, pero no sé, yo no sé. Yo diría como que es la misma creencia que tenía uno con las brujas, como que las hay, pero Ujú. pues como que existe, pero no sé, no, la verdad no tenía información clara sobre la psicología y entonces nunca fue una opción. Ok. Y nunca tuve tampoco a alguien en el camino que me dijera como oiga, ¿por qué no va a terapia? Entonces no, nunca la contemplé. Ya cuando yo empiezo a notar que físicamente como que no estoy dando lo que debería dar, también empiezo a pensar como en qué hacer y mi mamá también me empieza a decir como bueno, sí, porque me ve muy desorganizado, tomando, saliendo de fiesta, haciendo otras cosas que nada que ver con el fútbol y me empieza a decir como bueno, si usted ya no quiere ser futbolista, entonces tiene que ponerse a hacer alguna otra cosa. O si vas de futbolista, necesito que se enfoque y se concentre solo en eso. Y yo, no sé, yo tal vez lo vi como una oportunidad y dije como, bueno, sí, pues sí, yo creo que ya es un momento como de estudiar, como que ya sé, este sueño del fútbol como que ya no fue. Y ella me empieza a preguntar como que quiero estudiar y yo decía pues que algo relacionado con los deportes. Entonces ahí empecé a buscar universidad y encontré la carrera de Ciencias del Deporte en Bogotá, en la UTCA. Ahí empecé a estudiar y ya me olvidé de mi sueño de niño. De tu sueño de ser futbolista. Sí, Entonces, estudias en esa universidad. Ella te paga la universidad, ¿sí? sí, sí, ¿Verdad? todo. La universidad, transportes, ella la que me daba el dinero para todo. Ok. Y bueno, ¿entras a la universidad en qué año? En el 2015 en el segundo semestre. Y tu mamá fallece en pandemia, dijiste que es 2020, ¿sí? O Sí, sea, todo ese tiempo estuviste estudiando. sí, técnicamente sí. Técnicamente. ¿Qué quieres decir con técnicamente? Debería, Sí, yo debería. creo que inicié en la universidad bien, pero cuando estoy como en segundo semestre, empiezo a salir con una chica que, digo yo, como que me sentía muy enamorado de ella y empiezo a sentir que ella es mi mundo, que es todo. Empiezo a tener una relación con ella, pero digamos que ahorita lo puedo ver así, ¿no? Eh, Mi rendimiento en la universidad estaba directamente relacionado con cómo estaba mi relación con ella. Si estaba bien con ella,
podía rendir en la universidad, pero si no, no hacía nada. Pero en todo este transcurso, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿qué haces tú cuando estás mal? ¿Sí? Cuando estoy mal, yo creo que vuelvo a las mismas dinámicas de antes, digamos, ya cuando estoy en la universidad, entonces me la pasaba en el rumbeadero de la universidad, tomando, consumiendo drogas. Sí, estoy como en un ambiente así muy de tratar Autodestructivo. de distraerme. Te diste como, o sea, desde que te lesionaste y decidiste renunciar a tu sueño de ser futbolista, decirse que tuviste como una racha larga, porque fueron muchos años, de autodestruirte. O sea, no tenías herramientas para salir de ahí. Yo creo que no tuve las herramientas para salir de ahí. Yo creo que si se cruzaban conmigo en ese momento, ustedes me podían escuchar hablar de lo triste que era mi vida, de lo aburrido que estaba porque no estaba con la mujer de mi vida Okay. y que aparte pues sentía que no estaba siendo productivo. Ok. Tú has Entonces, sido, tú has sido terapia, Cris, ¿verdad? sí, Tú fuiste ahorita grande. sí, yo creo que la terapia la conocí ya hace 2 años. Si el Cris de los 20 o el Cris de los 16 hubiera ido a terapia, ¿tú crees que hubiera sido diferente? Uy, sí, yo sí creo. Yo creo que hubiera sido futbolista. Profesional. Ok, entonces, No, es que yo creo que lo principal es, siento yo, llegar al punto de la muerte de la mamá de sí. Chris, porque con estas herramientas pocas herramientas que él tenía, yo quiero saber tú cómo afrontas, que te dio Ujú, tan duro perder tu fútbol, que era tu carrera, cómo tú afrontas la pérdida de tu mamá. ujú, Yo creo que retomando donde estaba hablando ahorita, como en la época de la universidad, hubo un tiempo en el que tuve que dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Pero en general mi vida, desde donde terminé de contar hasta cuando fallece mi mamá, es como mucho desorden, no hay un objetivo, no hay planes, no, ando como en el limbo, ¿sí? Pero digamos que todo este ambiente, como todo este proceso me lleva, digamos que durante el proceso desde mi vida con mi mamá, yo siempre como que oculté todo. Y lo que no podía ocultar era de pronto porque ya era como muy evidente o ya ella se daba cuenta, sí, pero en general siempre como que intentaba ocultar todo, tratando de evitar un regaño, tratando como de, de evitar como un enfrentamiento con ella. Llega un punto en el que yo me empiezo a cansar como de todo esto, ¿no? Como de qué estoy haciendo con mi vida, ya no me la quiero pasar de fiesta, no quiero solo estar tomando, ya me aburre estar con mi círculo de amigos, entonces ya me voy así como distanciando de todas esas cosas y como en una tristeza también así como profunda de no sé qué hacer y, y sí, y como que mi relación con ella empieza a ser diferente porque yo llego a un punto en el que yo ya le empiezo como a contar más de lo que yo hago y de lo que estoy siendo, ¿sí? Pero entonces ya cuando le empiezo a contar, ya es como que ya no me importa, como que ya no me importa, como si se va a enojar, que se enoje y si me va a regañar, pues a mí ya no me importa si me regañan. Y cuando empiezo a pensar así, empiezo a hablar más con ella, ya sin miedo ni nada, y me empiezo a encontrar como con esas conversaciones más profundas que esperaba, ¿sí? Y ya ella también como que empieza a decirme las cosas que me decía antes, pero ya en un tono, en una conversación así como en la que estábamos y entonces ya en conversaciones así ya era más fácil para mí decirle, oh, pues sí, la estoy cagando, estoy haciendo esto mal, ya se empezó a como fortalecerse más el vínculo y el tema de las conversaciones que estábamos teniendo pues me gustaba demasiado, entonces yo siento que justo cuando estamos conectando súper bien es cuando llega el tema de la pandemia y ella fallece, ¿sí? Entonces es súper duro, súper difícil porque yo obviamente no podía entender que ya cuando estoy teniendo una relación como tal con mi mamá, pues, pues se va. Y yo creo que siempre, yo creo que desde que empecé a convivir con ella y desde que empecé a sentir amor por ella, siempre tuve pensamientos como que qué pasaría si algún día se muere mi mamá. Siempre tuve esos pensamientos. ¿Y Siempre qué pasaría? pensé, ¿Qué te respondías ahí a esa pregunta?
Siempre le di varias respuestas, siempre decía como, tal vez cuando eso suceda ya voy a tener hijos. Okay. Siempre a futuro, como Sí, siento que uno concibe como la muerte, como se nos morimos de viejitos, ¿no? Yo pensaba eso, como la gente se muere de vieja, o de pronto la gente joven, las desgracias o las cosas trágicas le pasan al otro, no a uno. Entonces, para uno la muerte de la mamá es como lo último que uno piensa, uno sabe qué va a pasar, pero no se imagina que va a ser algo inesperado, algo de repente. sí. Y creo que a los dos les pasó lo mismo, ¿no? Porque sus mamás, las dos fallecieron por enfermedad y por una enfermedad repentina, o sea, no es porque, no sé, tenía cáncer o ya estaba viejita o lo que estamos diciendo, sino que fue una enfermedad repentina y esto sí lo toma uno como menos preparado, ¿no? Aunque no sé si haya una preparación para eso, pero Es que en mi caso, mi mamá duró en coma una semana. Yo en esa semana entendí que mi mamá se podía morir. O sea, cuando mi mamá entra en coma, yo digo, mi mamá se va a morir. ¿Sí? Porque yo lo sentí. Entonces tuve una semana y fue una preparación, porque yo agradezco que hubiera sido así y no una llamada de que su mamá se murió, sino yo ya sabía y tenía un poco de conciencia. Entonces te pasó a ti, Cris, que ya yo sabía que mi mamá se iba a ir. ¿Sí? Para mí no había milagro que la salvara. O sea, yo en el fondo sabía que mi mamá ya, y la imagen de morirse de viejita se me borró de la mente. O sea, yo me la imaginaba viejita, estábamos mirando quién la va a cuidar cuando mi mamá ya sea más grande, y mi mamá entra en coma, y a mí el chi me dice, su mamá ya está acá. Entonces como que sí me dio una semana para procesarlo, para entenderlo, para decir, ya, eso está pasando. Sí, ¿Tu experiencia, Cris? ¿Tu mamá murió de repente o duró un tiempo en el hospital? ¿Cómo lo no, gestionaste? yo creo que yo no en ningún momento pensé que ella se iba a morir. O sea, nunca lo vi ¿Una posibilidad? como una posibilidad ni la vi tan grave, no sé, no la vi como que se podía morir, nunca lo vi como una posibilidad, hay sino una ya, historia, Cris, perdón. No, vale. No No, sé si le estoy interrumpiendo con esto que quiero decir, pero hay una historia que tú tienes de como que tú presientes que algo va a pasar. A mí esto me parece muy, muy asombroso. No sé si no la quieras compartir. o sí, en ese momento, yo creo que los meses previos a que mi mamá falleciera, yo trabajaba como conductor de Uber, de aplicaciones, y sí empiezo a sentir unos meses antes como una preocupación así constante frente a que algo malo puede pasar, pero siempre pensaba como que iba a ser algo catastrófico, o sea, algo más relacionado, no sé, como con un terremoto, no sé, un atentado así terrorista súper fuerte, algo así que hiciera que se perdiera el equilibrio totalmente en las ciudades y que la gente quede así como en zonas de guerra y no sé, algo así como, lo explicaría yo, algo así como Gaza o como lo que sucede en Oriente Medio. Y un día mi mamá está haciendo como el aseo, yo creo que eso fue como unos 5 días antes de que falleciera. Ella estaba trapeando y barriendo toda la casa. Y usualmente cuando ella estaba haciendo eso, yo estaba como detrás de ella, o sentándome en algún lugar o detrás de ella hablando, diciéndole algo, ¿sí? Y en un momento de eso yo le digo a mi mamá, ahí ya les hablo de que, era cuando les hablaba de que ya estamos construyendo como un vínculo más fuerte. Y entonces le digo a mi mamá como que yo le digo, mamá, yo siento que algo, como si algo fuera a pasar, como que algo feo va a pasar, pero siento que vamos a estar separados muchísimo tiempo. Y yo me lo imaginaba algo así, como que la gente, no sé, lo separan o lo secuestran y se los llevan lejos. Yo le decía como, yo siento que como que vamos a estar separados muchísimo tiempo, pero al final nos volvemos a encontrar. Al final nos volvemos a encontrar y ya yo le decía como, no sé, es una sensación súper horrible, es extraño. Mi mamá me dice como que solo queda ahora. ¿Cómo era tu relación con Dios? Porque claro, tu mamá te dice eso, ¿y tú qué pensaste? O sea, claro, nunca relacionaste que iba a ser una pérdida tuya, tú pensaste que iba a ser lo que tú decías como algo que le iba a pasar al mundo. Sí, Y tú, perdón. Sí. como que muere tu mamá, ¿y tú cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo dices que tu mamá va a estar en el cielo, en el infierno? ¿O nunca te dio curiosidad saber qué hay más allá de la muerte? Yo creo que nunca he creído como en el cielo o el infierno, pero siempre tuve la creencia en mi familia siempre hablaban de Dios y de Dios, y yo crecí con la idea de que existía Dios. Sí, yo creo que desde el principio sí lo reconocí como alguien que era como un castigador y que te hacía que te pasaran cosas malas si no te portabas bien, y sí, que de repente si uno no se portaba bien, pues y se moría, lo mandaba para el infierno a que alguien más se encargue. Y tu mamá muere y tú qué pensaste. No, cuando mi mamá fallece, yo ya tengo la creencia como
no pienso como que va a ir al cielo o al infierno, sino simplemente pienso como, ya en ese punto ya me cuestionaba sobre cosas como que sí, qué pasará después de la muerte. No tenía ninguna teoría, solo lo que escuchaba, pero lo que sí tenía claro era que mi mamá ya se había ido. Ya se había ido, y yo obviamente reconozco la muerte ya como también como un proceso de descanso, como de ya te fuiste, sí. Ya, yo también veo la muerte como ya te moriste, pero digamos, tú ahorita en este mundo te llamas Daniela, Erika, pero ya te moriste y ya, no sé cómo decirlo, es que hay mucha gente como que venera los cuerpos y hacen rituales alrededor de los cuerpos y cosas así, o sea, yo como que ya, mi mamá falleció y ya yo ya sabía que ya no estaba ahí, era el cuerpo que había usado mi mamá, pero Ok, como que estaba el cuerpo ahí, pero tu mamá ya no estaba ahí. sí, Tu ya, mamá yo creo que está... desde el primer momento yo entendía que mi mamá se había muerto. Ok, Ok. Y entendiste. no, como que en ese proceso en el hospital me enviaron unas psicólogas para que me hicieran entender y para que, como, no sé cuál es el protocolo que manejan, pero, pero yo les decía a ellas como mira, yo entiendo que mi mamá se murió y yo no necesito aquí a nadie explicándome eso, ¿sí? Lo que pensaba más era en qué iba a hacer yo, obviamente ya ahí me empecé a sentir más solo, yo decía como, no, ya no voy a tener a mi mamá, la persona que arregla cada cagada que hago, que me ayuda, que me consiente, sí. Más bien mis pensamientos van dirigidos como a eso y a que de pronto no pude brindarle como otro estilo de vida, ¿no? Como que no pude de alguna manera recompensar o remunerar lo que ella hizo por mí durante tantos años. Hay culpa. Ujú, en eso Sí, estaba pensando, alcohol. sí, y no haber aprovechado El eh, hubiera. lo que me dio, no haber aprovechado que me quiso dar estudio, que quiso que yo fuera alguien en la vida, sí. Y de alguna manera, pues en ese momento sí sentía que pues me merecía solo cosas malas, pues por no haber sabido aprovechar lo que la vida me había dado hasta ese momento. Que tú te merecías cosas malas por no aprovechar Sí, lo bueno que te había pasado en la vida. Yo quiero Mm, decir algo antes de que sigas, Cris, porque ya estás hablando de cuando tu mamá fallece, pero es que nos estabas contando que 5 días antes estaba barriendo y trapeando la casa. sí. Entonces, ¿cómo, pues, qué pasa? ¿Qué pasó? Pues ella falleció el 6 de enero de 2021. El diagnóstico o lo que dijeron los Ujú, médicos el dictamen, que la creo que es. atendieron, el dictamen médico fue que había fallecido por coronavirus. ¿Tu mamá cuántos años tenías ahí? 43. Es que es muy joven. Se supone que solamente la gente moría de COVID cuando era viejita. Sí, o tenía Enfermedades pulmonares. Pero tu mamá enfermedades. estaba bien. Tu mamá de salud estaba bien. No tenía una enfermedad antes de eso. Sí, no, y en ese momento mi mamá estaba en modo fit, hacía ejercicio todos los días. Yo creo que yo toda la vida la conocí gordita y ella en ese momento ya estaba delgada. Ah, bueno, lo curioso de todo esto es que cuando yo tuve COVID, como la pandemia empezó como en marzo, y yo tuve COVID como finalizando abril, yo creo, Recién. porque me escapé por allá a una fiesta de esas clandestinas que hacían, y súper irresponsable porque yo vivía con mi abuelita y con mi mamá, yo no pensaba en voy a agarrar el COVID y lo voy a meter a la casa, no pensaba, y yo me enfermé, y en mi casa las que me cuidaron fueron mi abuelita y mi mamá, pero ninguna de ellas se enfermó. Mi mamá vino a tener COVID ya a finales de diciembre, 6 meses después. Ella sí se contagió con la amiga con la que iba a entrenar, estuvo enferma de COVID y ella lo agarró ahí. Y empezó a tener como los mismos síntomas que yo tenía, como que estaba débil, se sentía mal, pero yo todavía me paraba, todavía hacía cosas. Y ella igual, ella también ese día que hablamos de eso, ella ya tenía el COVID y ese día le hizo aseo a toda la casa. Digamos que el día que falleció hacia atrás, ella sí ya llevaba como 2 o 3 días en la cama y se estaba tomando pues como los mismos remedios que nos hacíamos cuando teníamos gripa o cuando teníamos algo así. Y ese día ella se estaba sintiendo súper mal, porque yo recuerdo que yo en la mañana iba a salir a trabajar y como, pues que no fuera. Y estábamos hablando con una amiga que ella tenía que trabajaba en un hospital cerca y justo cuando la amiga dijo como que sí, que la trajera, que la llevara, yo me empecé a listar para llevarla
y en ese momento se puso súper súper mal. Se sintió débil y empezó a respirar como con más dificultad y yo lo que hice fue subirla al carro y llevarla al hospital más cercano. Pero ya cuando llegamos al hospital ya había fallecido. O sea, falleció contigo en tu carro al lado tuyo. Sí, en ese momento era novio de una chica y ella iba con mi mamá en la parte de atrás del carro. Sí, y yo iba enfocado en conducir lo más rápido posible. Y ya cuando llegamos al hospital ya le intentaron hacer como reanimación y todo el protocolo que hacen cuando llega alguien así, pero pues ya me dijeron que ya había llegado Muerta, sin vida, sí. sin vida. Muerta también está. Es que no sé, es palabras tan... No, es que ahora la gente se trascender, ¿ya? Yo cuando me entero que mi mamá siempre estaba con Dani, y yo Sí, pero siento, antes, perdóname, antes de que llegues ahí, cuenta un poquito qué fue lo que pasó con tu mamá. mi mamá tenía estaba mal de las piernas. Entonces mi mamá era muy vanidosa y le dolían mucho las piernas que andaba con bastón. Cuando yo estaba en Estados Unidos, mi mamá estaba en Colombia. Cuando mi hermana me dice, mi mamá está con bastón, yo, mi mamá, si mi mamá es lo más, como que muy cuidada, muy, le gusta como estar bien, muy vanidosa, ¿cómo está con bastón? Dije, la cosa está mal, porque también estaba en Estados Unidos en este modo de supervivencia, de también muy mi vida. Cuando que mi mamá está súper mal, le llamamos a un médico particular y dicen, no, su mamá hay que operarla ya porque está súper mal de la columna, se puede quedar sin caminar. Entonces la llevamos y justamente por la EPS, Salud Pública, salió la operación. Entonces dijimos, no, pues operémosla de una. Y mamá se opera y en la operación sale que tiene una bacteria y la columna súper mal, que probablemente va a quedar en silla de ruedas. Entonces fue como la primera noticia fuerte para nosotras, de mi mamá no va a caminar, se va a enloquecer, mi mamá es muy activa. Entonces dijimos, bueno, ya, la primera noticia. Entonces mi mamá le iban a dar de alta, pero comenzó a presentar fiebres muy altas en el hospital. Altas, altas, altas. Y de una semana que yo llamaba, me decían, no, Erika, es que mi mamá está mal, no la puede ver. Y yo, bueno, así 2, 3 días, no, es que está malita. Yo, pero ¿cómo es malita que no me envíen un video porque no estoy entendiendo? Y mi hermana me envió un video y mi mamá está temblando toda. Como la fiebre estaba temblando toda. Yo veo eso y digo, uy, mamá está muy mal. Bueno, entonces mi hermana me llama el viernes, yo estaba trabajando, ella me dice, mi mamá entró en coma. O sea, como convulsionó, los médicos fueron allá como, acepta que le hagan todos los protocolos de reanimación y mi mamá sí se estabiliza, lo tenían que poner en coma porque tenía su cerebro muy mal, tenía una infección cerebral muy grave y hasta hace tiempo nos dimos cuenta. La mandan para UCI y una semana después mi mamá tiene muerte cerebral. Entonces a mí me llaman y me dicen, Erika, tenemos que desconectar a mi mamá. Y yo apenas yo recibí esa noticia, yo quedé como en shock. Entonces yo no entendía lo que era la muerte en ese momento. Yo estaba con Dani, entonces yo no lloraba, porque para mí la reacción que yo pensé que iba a tener era llorar atacadísima. Y Dani, toda bonita, me decía, no, pero es que tú llevas una semana preparándote, porque yo sabía que mi mamá iba a morir, yo sabía. Entonces Dani, no, tú estás súper bien, no, tranqui, tú has venido gestionando todo esto. Y como que en ese shock, no sé, yo me entré a bañar y el agua como que, no sé si canaliza, si despierta, si yo me bañé y yo ahí me di cuenta que mi mamá se había muerto, ¿sí? Como que mi cerebro entendió porque yo no sabía que esto me podía pasar a mí. Entonces, bueno, después de eso, todo este proceso que yo viví el duelo de mi mamá, viví la muerte, viví todo en cámara. Entonces yo no tuve un duelo presencial. Mi duelo fue como en pausa, o sea, yo no viví la ausencia de mi mamá porque hace 5 años, hace 4 años, no la veía, no la abrazaba. Entonces, mi primer duelo fue con mi mamá a distancia. Entonces yo como psicóloga dije, voy a hacer las cosas bien, tengo que ir a terapia. Si no me da una depresión acá y de acá, ¿quién me saca de acá? Pero yo lo hacía más porque sabía que tenía que hacerlo, más no porque de corazón lo quisiera hacer. Entonces fue a terapia como para salir de eso rápido, porque yo quería, como cuánto dura esto, cuánto dura el duelo, díganme, 6 meses, listo, 6 meses. Yo quería como que todo pasara rápido, porque dolía mucho. Entonces yo fui a terapia y ahí justamente tratamos lo de la culpa, y yo dije, yo debía haber venido para Colombia. O sea, mis hermanos me estaban esperando. Y todo el mundo, ¿y Erika dónde está? Ay, no, en Estados Unidos. Pero entonces yo quedé como la mala hija. Como, ¿está por qué no se devolvió? Entonces, claro, mi miedo más grande era un migrante y sin poder volver a Colombia porque no tenía papeles, era perder a mi mamá. Entonces, mi miedo más grande me pasó. O sea, mi miedo más grande era perder a mi mamá y se murió. Yo no pude verla. Entonces comencé yo a alimentarme la culpa, yo solita. No, es que yo tenía que haber estado ahí. Es que yo tenía que abrazarla. Mi mamá seguro quería que yo estuviera ahí al lado de ella. Y eso a quién me dolía, pues a mí. Y tenía una maleta gigante de culpa, mucha, mucha culpa. Yo misma me la tiraba y modo víctima también un montón. Y ahí fue cuando yo me cuestioné, por eso te preguntaba tanto de tu relación con Dios, porque yo también era muy católica y mi papá era muy católica y muy católico y mi mamá no. Entonces yo dije, mi mamá se va a quemar en el infierno porque nunca fue a misa. Yo no quiero ver a mi mamá quemándose en el infierno porque esa imagen no me daba paz. Y comencé a buscar
¿qué hay después de la muerte? Entonces, en Oriente creen en otras vidas. Entonces dije, ah, de pronto reencarnando a mi mamá, como que me comenzó como por ese lado la parte de búsqueda, pero esa búsqueda para que yo me sintiera más tranquila, Ujú. ¿sí? Era para tranquilizarme a mí. Entonces me daba paz pensar que mi mamá no estaba en el infierno, sino estaba en el infinito, en la luz infinita, con Dios, con el universo, y estaba llena de amor. Y a mí eso, esa búsqueda me llenó de paz. Y en reencarnaciones, y que mi mamá está conmigo siempre, y que le voy a reencarnar, y ella también va a ser parte de mí, la voy a volver a ver en otro cuerpo, pero en la misma alma. Entonces comencé como en esta búsqueda de darme paz a mí. Y ahí está como todo este cuento de mi búsqueda espiritual después de la muerte de mi mamá. Y suena raro, pues yo agradezco que mi mamá se haya muerto, porque si no, no estaría yo acá donde estoy. O sea, no hubiera tomado las decisiones que me trajeron aquí. Entonces mi mamá muere, yo comienzo a cuestionarme todo. Yo quedo acá, entonces mañana me llaman, y mi papá también se murió, ¿yo qué voy a hacer? También por cámara lo voy a ver, porque no voy a poder ir. No, yo quiero estar presente, quiero poder coger un avión y estar ahí. Entonces como comencé a mover las cosas para poder hacer eso. Entonces agradezco mucho que eso haya pasado, estoy acá por todo lo que pasé, que fue uf, una cuestionarme todo. ¿Por qué se murió mi mamá? No es justo. Yo también me hago víctima. Es que me quedé sin mamá, pero es que mi mamá también fue la mamá que pudo ser, que tampoco también, bueno, fue como una relación muy, muy difícil. Y después yo entendí que yo también fui la hija que pudo ser con las herramientas que tenía. Ahorita que yo terapia, que tengo muchas más herramientas, pero ya el hubiera no existe. Entonces también me perdoné y la perdoné a ella. Porque primero la perdoné a ella, porque claro, con todo el amor se fue para el cielo. Y después dije, yo también tenía mucha culpa porque también creo que también no es como hubiera podido ser mejor hija, hubiera podido estar más presente. Eso Sí, hubiera, te llenan de cargas mentales. Y dije, yo también fui la hija que pudo ser. Tenía pocas herramientas, no iba a terapia. Y pues, porque a mí me tenía una condición mental que eso lo hacía ser una paciente más compleja. Entonces yo también dije, uy, pucha, yo psicóloga le hubiera puesto más cuidado. Si le hubiera obligado a terapia, no sé cómo hubiera hecho mil cosas. Y después dije, no, es que tampoco es mi culpa. La gente se muere y uno qué hace. Y tantas muertes que nos hacen falta por pasar. Mi papá, mis hermanos, mis amigos. Lo que tú decías, Cris, comparaste la muerte de tu mamá con el fútbol. Eso también es súper importante para ti. ¿Cuántas pérdidas simbólicas vamos a tener? De trabajos, de esposos, de novios, de familia. Estamos en un duelo constante. Estamos como, yo siempre que yo vine a trabajar, el desapego. Y la muerte de mi mamá me lo puso como en la cara. ¿Te duele esto? Ah, bueno, pues mire, aprenda entonces. Y ese camino me llevó aquí. Eso. sí, sí, yo creo que en mi caso también la muerte de mi mamá, paradójicamente, también es uno de los eventos que más me ha hecho crecer. Sí, porque ahí ya como que empiezo a ver la realidad de otra forma, empieza a cobrar sentido muchas cosas que ella me decía, como de hay que aprovechar la vida, de que no hay que desperdiciar el tiempo en huevonadas, haciendo cosas que no, Ujú. pues que no tienen sentido, o escoger bien las amistades, sí, empieza a cobrar sentido muchas cosas de las que hablábamos y, y obviamente empiezo de alguna manera también a pensar distinto, y eso reforzaba a la terapia, pues la terapia reforzando eso, pues fue súper, fue súper importante. Yo creo que en Cómo este, la terapia, Cris, cómo la terapia te ayudó a ver eso? yo creo que lo principal de la terapia fue ayudar a entenderme a mí mismo y cómo pienso y cómo actúo frente a situaciones, frente a todo tipo de situaciones y a entender un poco más mis pensamientos. Cuando yo, cuando el psicólogo me empieza a hablar de pensamientos distorsionados, desajustados, y yo empiezo a hallar como similitud o como, no sé cómo podría decirlo, cuando empiezo a hallar relación entre lo que él me está explicando y lo que yo estoy pensando, empiezo a decir, claro, y ya empiezo a reconocer la psicología como, como una ciencia, como, no sé, tal vez antes pensaba que habían ciencias que son más importantes más importantes, no, de pronto más útiles Ujú. que otras. Y obviamente nunca tenía en mi radar la psicología como una ciencia que pues obviamente no es una ciencia que se estudia hace unas décadas, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que lleva ya no sé cuánto tiempo, siglos ya se puede hablar. Sí, te parece una de las ciencias más nuevas que hay. O sea, no es como la matemática, como la física, es una de las más nuevas. Pero entre todas las ciencias es una de las que más se está estudiando recientemente. Sí. Ujú. Yo la reconocí así, yo dije, no, esta es una ciencia que ya lleva décadas y obviamente si es reconocida como ciencia es Funciona. porque funciona, sí. Eso me ha ayudado. Yo creo que en este momento no me siento como
¿cómo decirlo? No me siento realizado o no siento que ya haya alcanzado lo que quiero alcanzar, pero sí me siento mejor si es bueno encontrarle como una explicación a todo lo que he estado viviendo antes. ¿Cómo Eh, fue tu proceso de duelo, Cris? O sea, yo fui a Sí, terapia y siento que lo resolví, no, pues, porque también como psicóloga te dicen muchas cosas. Un profesor me decía, el duelo se resuelve cuando tú hablas de esto y no lloras. Yo a veces lloro, porque me la recuerdo y lloro y la extraño un montón. Creo que eso es normal. También son etapas del duelo, la primera es la negación, la segunda es la tristeza, la segunda es la aceptación, bueno, todo eso. Entonces yo decía, bueno, ya quiero una aceptación porque esto duele mucho. ¿Tú cómo, yo tengo este conocimiento y agradezco que pudiera terapia? ¿Tú cómo hiciste este proceso? ¿Tú solito? yo quería ir para allá justamente por eso, Eri, porque tú eres psicóloga y tú hiciste un proceso diferente y digamos que tu proceso no invalido ni minimizo tu proceso frente al de Cris, pero simplemente fue diferente. Tu mamá murió mientras ella estaba en Colombia, tú tuviste, digamos, una semana para prepararte, que no fue fácil, ni el dolor fue menor, pero digamos que a él le llegó de repente. 5 días antes estaba barriendo su casa y un día se muere en su carro yendo al hospital. O sea, se le murió ahí. Él la vio morir por el espejo retrovisor. Y Entonces, también, yo también tenía herramientas, exacto. herramientas muy Ajá. diferentes. O sea, mi familia no era la mejor familia, pues yo tenía a mis hermanas, tenía a mi papá, que siempre, una red de apoyo a mis amigos, tú, yo tenía quien me soportara. Cris, como no tenía quien, de quién agarrarse. Sí, entonces, Cris, ¿cómo es este tema desde que tu mamá muere? ¿Cómo tú resultas de pronto o cómo te das cuenta que ya es un momento de cambiar, ¿sí? O de sanar o de reparar, no sé qué palabra usar? ¿En qué momento consultas al psicólogo? ¿Qué resulta de esto? O sea, ¿cómo es tu proceso de duelo? Que digamos para Eri, vuelvo y repito, ella dijo, yo necesito psicólogo porque tiene el conocimiento, yo necesito un psicólogo y lo maneja así, pero pues en tu caso fue diferente. ¿Cómo fue eso? yo creo que, yo creo que el proceso de empezar a trabajar el duelo empezó, yo creo que aquí. Yo creo que cuando empezamos a hablar con Dani, em, pues Dani me empezó a hablar sobre la terapia, sobre los procesos psicológicos. Empezó, básicamente, empezamos a hablar de ese tema porque yo empecé a tener como una presión en el pecho, no podía respirar y ya llegó un punto que ya lo pude reconocer como ansiedad, pero yo ya llevaba mucho tiempo sintiéndome así. Ahí lo empecé a tratar, pero digamos que en los momentos después del fallecimiento de mi mamá, no, fue súper difícil. Tuve un tío que me apoyó demasiado, mi tío y su esposa, que me apoyaron demasiado. Mi novia de ese momento también me apoyó demasiado. Mi abuelita me apoyó demasiado. Pero digamos que yo en ese momento, a pesar del apoyo que estaba recibiendo, yo no sentía como que alguien, a excepción de pronto de mi abuelita y de mi tío, yo creo que yo no podía entender como que alguien pudiera entender lo que yo estaba pasando, ¿sí? Y obviamente fue un proceso súper difícil porque vivíamos juntos y entonces la casa deja de ser lo que es, ¿no? Yo en los primeros días me aferro mucho a estar en su habitación y a sentir su olor y a dormir ahí, pero con el paso de los días y pues por el hecho de yo estar ahí empiezo a notar como el olor de ella se empieza a desvanecer, sí. Y cuando el olor desaparece completamente es súper difícil. Yo me acuerdo que yo quería usar hasta los perfumes que ella utilizaba tratando de como ambientar todo otra vez, como que todo oliera a ella, pero resulta que el olor que había no era un olor de perfume, sino pues el olor como único que cada persona tiene, ¿no? Y cuando desaparece su olor es tremendo y ya llega un punto que yo digo como no, como que ya no quiero. Tengo que desmantelar esa habitación y aparte ya sabía que en algún momento me iba a ir de ahí, entonces trato de desmantelar la habitación completamente, de guardar todas sus cosas, de quitar todo como lo que había de ella, de ella. Y en principio yo creo que lo empecé a tomar como siempre tomaba las cosas en ese tiempo, cuando me sentía súper mal, me iba a tomar y me iba a caminar por las calles así bien Muere tu tarde mamá de y la tú noche. seguiste con las conductas, o sea, ¿fueron más fuertes? ¿Tu mamá muere y comenzaste como a hacer más esas conductas destructivas? Sí, no, yo creo que como en la misma medida, o sea, no todos los días, pero sí tenía, cuando lo hacía ya era más, ya no había como un pensamiento de pronto de que tengo alguna responsabilidad o tengo algo que hacer, no, simplemente
ya no pensaba como que tenía responsabilidades, como pues pase lo que tenga que pasar. En ese tiempo también como que ya empecé a hacerme cargo yo de la casa, entonces que había que pagar renta, que había que hacer mercado, que había que comprar determinadas cosas, que había que pagar esto, que sí, pero yo en ese momento pues no quería saber de nada de eso, ni de cuentas ni de nada, pero igual tenía la presión ahí del dueño de la casa, de todo lo que había, tenía la presión de todo lo que había que hacer. Yo solo quería, ya en ese punto cuando me vi así de presionado, ya solo quería irme de ahí y dejar todo tirado sin importar a quién le debía dinero, sin importar nada. Entonces cuando hablo con el amigo que vive acá, yo digo como, bueno, no, voy a vender lo que se pueda vender, que son como los electrodomésticos, los televisores y cosas así. Vendo todo eso y empiezo a reunir plata para salir del país. O sea, Sí, tú estabas en modo quiero huir, o sea, no quiero sí, estar, no me importa nada, estabas caminando por calles peligrosas, como que literalmente no te importaba, no te importaba nada. sí, no me importaba nada en ese momento. Y así andaba, trabajaba en Uber y recuerdo que un día me puse fui a jugar fútbol un domingo temprano y puse a tomar todo el día y en la noche, eso fue como un mes después de que falleció mi mamá, y en la noche me choqué, perdí el carro, perdí mi licencia y ahí quedé mucho más en el limbo porque yo no sabía qué hacer. Digamos que en principio el plan era irme, pero la idea era trabajar para guardar un poco de dinero y cuando ya hubiera el dinero que necesitaba salir, ¿sí? Irme. Pero un mes después me choco y entonces ya me quedo sin trabajo. eh, y nunca me preparé como, digamos, no terminé la universidad y no sabía cómo hacer alguna otra cosa que me permitiera ganar el dinero que pues, necesitaba, ¿no? Entonces, no, en el limbo totalmente. Y lo único que se me ocurre es, vendo todo lo que tengo en la casa y todo lo que era de mi mamá y me voy. Y eso hiciste, te fuiste. Y eso es como 2 meses después de que mi mamá falleció, en marzo, ya estaba en un vuelo hacia México, con la idea de querer cruzar la frontera y llegar hasta acá. Sí, Y ahí no habías resuelto el duelo de tu mamá. O sea, como que tú no lo no, gestionaste, o sea, nunca tuviste como esa conciencia de, de gestionar la tristeza, ¿no? Lo evadiste y no, dijiste, ah, sí, nunca no. tuviste eso. Lo evadí completamente. Yo creo que inconscientemente el viaje también era algo buscando como que algo malo me sucediera, como que de pronto de todos los peligros que habían algo me pasaba y eso me ayudaba a escapar también de alguna manera, pero no, nunca. Yo creo que fue un viaje súper, a mi modo de ver, y comparando como con otras historias, fue un viaje súper pues, tranquilo. Ya cuando llegué acá y me pude establecer y tenía un lugar donde dormir y como que cuando ya estaba lejos de donde estaba y ya estaba acomodada, otra vez volví como a las mismas, a la misma práctica, ¿no? Entonces ya empecé a trabajar, pero para tomar. Las mismas prácticas autodestructivas que estabas teniendo. Sí, Mira que acá hay algo muy importante para que tengamos todos claros que uno, donde vaya, lleva lo que tiene dentro. Entonces, claro, tú pensaste que si estabas en Estados Unidos, ya, la vida de cero y empezamos. Pero uno se da cuenta que no es el lugar, sino es uno que empieza a sí. entender que hay que resolver cosas que están adentro, ¿sí? Y yo creo que tú llegas a Estados Unidos y bueno, el duelo de tu mamá sin resolver, aparte de la migración, que siento que es como migrar con un duelo encima debe ser muy complicado. ¿Tú alguna vez dijiste, uy, tengo que gestionar esto? ¿O seguiste igual en tu camino de supervivencia porque estabas en modo supervivencia? Yo creo que seguí en mi mismo camino de supervivencia, entregado completamente al trabajo, sin un plan, sin nada, o sea, como que tengo que trabajar porque tengo que trabajar, comer y para poder tener un techo donde dormir y de repente para poder ayudar a mi abuelita o familia si lo necesitan y ya, pero nunca con un propósito, pensando en algo mejor para mí, sino respirando. Respira. Y con toda la inconsciencia, claro, porque lo que tú acabas de decir, Eri, es, él se trajo en su maleta el duelo, pero se trajo su infancia que fue violenta, pero se trajo las prácticas de consumo de alcohol y sustancias, ¿sí? Generalmente después de un momento de estrés o de dolor, ¿sí? O sea, todo eso se lo trajo, siendo completamente inconsciente de eso.
Entonces ya llegas acá, bueno, digamos que en ese modo depresivo, porque tú tenías depresión, el tema es que lo estabas evitando, como que no lo afrontaste, o no, tampoco como, no sé cómo decirlo, porque tampoco se quedó ahí, era más como una evitación. Escapar. Yo creo que tú estabas en modo, me escapo de aquí porque si no, o sea, es como yo creo que la desesperación de buscar respuestas. Entonces, claro, para una persona, y también tuve una paciente que también mexicana, que también pasó por lo mismo en Estados Unidos, y me decía en la terapia como, yo pensé que si me iba a México, ya, iba a estar feliz, iba a estar tranquila, y me di cuenta que no. Entonces, también tuvo que hacer ese duelo porque se le juntó todo, se le juntó el duelo del papá, la migración, entonces como una bolita de nieve que va creciendo. Listo, tú migras, Cris, ¿y cómo confrontas esto? O dijiste, como cuando dijiste, o no, que como tengo que resolver esto, como lo que tengo por dentro, tengo que sanarlo porque si no es una bola de nieve. Cuando hiciste como esa conciencia, ese clic de querer resolver esto. Y es que dices conciencia antes de tu respuesta, Cris, porque quería como dejar claro, porque también tengo pacientes que o están atravesando duelos, el duelo que sea, ¿no? Una pérdida del trabajo, la pérdida de una pareja, un abuso sexual, entonces, o una adicción también. Entonces, como no hay conciencia, ¿sí? De lo que te está pasando, como eres inconsciente, estás en modo supervivencia, pues no puedes ser responsable con lo que te sucede alrededor. Entonces, no eres responsable con tu pareja, no eres responsable con tus amigos. Responsable me refiero como a no estás presente, no estás ahí en tu relación de pareja, no puedes darle todo a tu pareja, no puedes darle todo, no puedes dar todo de ti en tu trabajo, no puedes dar todo de ti con tus amigos porque tú estás completamente deprimido, estresado, frustrado, sintiendo culpa, o sea, toda esta carga que tienes. Entonces tú venías así desde Colombia, tal vez pienso yo sumando cosas, ¿no? Digamos que lo primero fuerte fue la pérdida de ya no puedo ser futbolista, después este tema con tu expareja y ahora la muerte de tu mamá, entonces como que esto se suma, no se resuelve en su momento, sino que se suma, se suma, se suma, entonces tu maletita ya venía bien pesada, ¿sí? Explotó. Tu maleta, sí, y llegas aquí pues con, actuando de la misma manera que actúas siempre. Entonces sí, va la pregunta de cómo llegas a darte cuenta, a tener conciencia de esto y cómo es tu proceso después. Yo creo que empiezo a tener conciencia porque yo creo que cuando conocí a Dani fue que empecé como a encontrar una herramienta que le pudiera dar respuesta a eso, porque ella me hablaba de la psicología, de la terapia, Terapia y, gratis. Te cobraba. ajá, sí, empezamos a tener de pronto conversaciones un poco más profundas, más complejas, y empiezo como a darle sentido a todo lo que viene pasando, y claro, yo no entendía hasta ese punto. Sí tenía como, yo decía como que mi familia, yo decía, pues la realidad de mi familia es tremenda y debe ser por algo que se ha hecho mal siempre, y como que indagaba en lo que había sido la vida de mi familia, pero no lograba ir como más a fondo hasta que conocí a Dani, que me presentó a la psicología. Ahí fue que logré entender pues muchas más cosas, empiezo a entender el duelo, empiezo a entender todos los procesos por los que he pasado durante mi vida. Pues ese es el momento cuando conozco a Dani. Ok. No fue por iluminación. ¿Sabes Es, qué? Es Estaba muy que, es que estaba pensando, Cris, que yo creo que el 90% de mis pacientes sí tienen como que tienen este cuestionamiento, pero no tienen la respuesta. Por supuesto que vienen en busca de eso y que generalmente lo han buscado en otras cosas. Entonces, digo el 90% porque el 10% llega y dice, me siento mal, no sé qué me pasa, ayúdeme. Y el otro 90% sí dice, me siento mal, sé que es porque mi papá hizo esto con mi mamá, sé porque mi mamá me abandonó cuando chiquito. O sea, como que hay gente que se ha cuestionado y ha dicho, y ha mirado en redes sociales o se ha informado de alguna manera y dice, como yo creo que es por aquí. Y he intentado coaching, he intentado tarot, he intentado, o sea, como que sí hay, como que han buscado otras soluciones, ¿sí? Entonces, ¿tú de pronto buscaste alguna otra solución antes de esto? ¿O en el momento de que empezamos a hablar y que empiezas a conocer, ahí es que tú dices como, ah, bueno, encuentro estas soluciones? Sí, yo creo que no, antes no había Ok. buscado como otra solución, no, ¿Qué no, era? como que de repente uno se encuentra solo tomando, o bebiendo, o tratando de alguna manera de, entre comillas, disfrutar su vida para, pues para poder seguir viviendo. Digamos que internamente sí se daba el proceso de que de pronto no tenía más ganas de vivir o no quería vivir más,
pero siempre, digamos que debido al pensamiento que yo tenía que alguna vez pudiera perder a mi mamá, muchas veces yo le pregunté a ella como que qué pasaría si ella se muere o qué pasaría si yo me muero. Entonces cuando yo le preguntaba a ella que qué pasaría si yo me muero, ella siempre me decía bueno, pues yo tengo que seguir viviendo, yo tengo que seguir comiendo, yo tengo que seguir, ¿sí? Y yo obviamente nunca me lo tomé como algo, no sé cómo decirlo, como Como no, que nunca no me lo te tomé como quiere. de pronto no me quiere o de Ujú. pronto nunca me lo tomé así, sino lo analizaba desde, pues, pues sí, hay que seguir viviendo, ¿no? Porque que no se puede, no se puede echar uno como a la pena o como a lo que no quiero vivir. Y sí, de pronto sí, desde mis pensamientos sí pude combatir el hecho como de, ok, no, yo tengo que vivir porque de pronto la motivación era esa, mi mamá, yo decía, si mi mamá, si yo me hubiera muerto, ella seguiría, pues yo también puedo seguir. Además, pensando como en la vida, digo yo, como, bueno, ella no tuvo posibilidad de hacer muchas cosas y a mí todavía, yo todavía siento que tengo cosas por hacer, pues es bueno seguir viviendo, ¿no? Además que si hago algo en contra de mi vida o algo que me pueda afectar, pues si mi mamá tuviera la posibilidad de decirme algo, no sería como algo bueno, ¿no? Sería como, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Algo muy a su manera, como de eso no es, ¿sí? Ujú. Entonces eso sí me ayudó a decir, bueno, no tengo que seguir viviendo y ahí me motivé como un poco más a querer trabajar y eso, pero a pesar de querer seguir viviendo, pues seguía sin entender, y no quiere decir que ahora lo entienda, pero seguía sin entender cómo vivir. Y ya pues con la terapia va uno identificando todas estas cosas, dándole más sentido a lo que uno quiere hacer con su vida. Mira que me llegó algo ahorita, al pensamiento. Así como existe la predisposición genética al alcohol o las drogas, también existe la predisposición genética a las enfermedades mentales. ¿Sí? Entonces, mi mamá tenía una enfermedad mental, depresión, diagnosticada. Y yo siento que yo fui a terapia de manera como desesperada, porque yo tengo una predisposición a la depresión. Yo nunca he tenido una depresión diagnosticada, pero también ha habido momentos que me he sentido muy triste. Entonces, yo siento que si yo me doy como que entro en depresión, yo siento que para mí va a ser muy difícil salir. Salir. Entonces, yo por eso apenas mi mamá se murió, dije, muerte, asociación, depresión, yo acá me voy a quedar en este hueco. Entonces, para mí la solución, porque la conocía, era terapia, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú dices que tu mamá te decía que hay que seguir adelante, la respuesta de mi mamá era muy diferente. Mi mamá me dice, ya me pregunté a mi mamá eso, éramos tres mujeres. Si alguna de ustedes se muere, yo me muero con ustedes, ¿sí? Porque mi mamá no encontraba más sentido, y mi mamá, por su condición, le iba a dar muy duro la muerte de alguna de nosotras. Entonces, tu mamá muy bonita y muy fuerte en haberte dicho eso, como, no, hay que seguir. Si usted se muere, claro, con todo el amor, es que usted hay que seguir, yo también tengo que seguir viviendo. Entonces, tu mamá tenía un poder impresionante. Sí, Sí, ella era muy sabia. Yo creo Sí, que cuando Chris me ¿cómo no? dice cosas de mi mamá me decía esto, lo otro, y yo como, "Ah, eso no lo haría". Sí. Mamá no hubiera hecho eso. Claro, todas las mamás tienen herramientas muy diferentes y no es que nos amen menos a los demás, pero qué bonito esas palabras que te dijo tu mamá. Hay que seguir adelante, qué consejo para toda la vida. Hay que seguir adelante siempre. sí, eso me ayudó demasiado. Y ya cuando inició la terapia, pues empiezo a tratar como de, de entender el porqué de toda la dinámica familiar y todo lo que ha ido pasando pues en mi familia, ¿no? El por qué mi mamá pues era como era, ¿sí? Entonces empiezo yo a indagar en mi familia, con mi abuelita, con mis tíos, con lo que yo empiezo a entender con amigas de mi mamá, digamos, de mi mamá puede descubrir que ella fue abusada sexualmente cuando era niña, y producto de ese abuso sexual fue que nací yo, ¿sí? Y pude entender que ella en principio, pues, por ser un abuso sexual, ella no quería tener, no quería tenerme. Y pues obviamente no me quería o le recordaba el abuso, no sé, no pude llegar hasta allá. Eso es de pronto lo que me frustra de que ella ya no está, ¿no? Porque ya teníamos ese tipo de conversaciones y seguramente hubiéramos podido llegar a hablar sobre estas cosas, ¿no? Pero pues no es así, pero sí puedo entender como, digamos que todo, digamos, el abuso sexual de ella, quedar embarazada, le da sentido a cómo se comportó conmigo en los primeros años
de vida, ¿sí? Cris, ¿qué edad tenía tu mamá cuando quedó embarazada de ti? Yo creo que ella tenía como 15 años, 15 Súper años tenía, joven, súper Ujú. joven. 15 Era una años niña y abusada, embarazada, era una niña. sí, la persona que es mi papá, pues obviamente era una persona que tenía como mi edad o un poco más, como 30, 33 años. Y digamos que ya en este momento yo lo veo y digo como, pues, ¿qué hace un man como yo coqueteándole a una niña o buscando algo que lo lleve a tener una relación sexual con una niña de 15 años? ¿Sí? No tiene sentido. Y empiezo a indagar obviamente con mi abuelita, con mis tíos y me doy cuenta que la vida de mi abuelita pues ha sido súper dura, que ella no lo dice, pero que seguramente sé que ella fue abusada también sexualmente y sé que ella tuvo que salir de su casa como a los 7 años de edad y llegó a Bogotá a internarse así como en casas de familia, que yo no entiendo cómo una casa de familia recibe una niña y la ponen a hacer aseo y Es que antes yo creo que eso era normal, ¿no? la emplean y la esclavizan. Sí, entonces llegó a Bogotá en ese, yo creo que más que como una forma de trabajar, lo ven como una forma de ser una casa de familia, le dan la dormida y le dan la comida. Sí, Porque me si imagino que uno no hubiera mira, esperado. y uno mira si reciben un pago por eso, no lo recibían y de repente se encontraban en esas casas con manes que pensaban que podían acostarse con ellas Qué fuerte. y las abusaban. Y me doy cuenta que mi abuelita fue abusada también porque ella su primer embarazo lo tiene a los 13 años Ujú. Abuso. y de pronto, no sé, para mí no es normal. De pronto si queda embarazada de un niño también de 14 15 años, lo puedo entender, pero si uno mira las diferencias de edades, miras 13 años y el man 30, 33 años, no sé, lo pongo como que para mí es un abuso, ¿sí? Y ella intentaba hacer lo mismo con mi mamá, y creo que con mi tía también, de que llevarlas a casas de familia y en esas casas de familia yo creo que también vivieron algo así, o al menos mi mamá me decía como, ella se escapaba de esas casas, pero nunca hablaba del por qué se escapaban. Yo me imagino maltratos o me imagino intentos de abusos y me imagino esas cosas, sí. Y en esas casas también maltrataban mucho a mi abuelita y entonces empiezo a entender el porqué de la violencia, porque todo se resuelve a los golpes y porque todo se resuelve así. Las primeras parejas de mi abuelita también la golpeaban y la maltrataban. Y entonces empiezo a entender el por qué también mis tíos hacían lo mismo con sus parejas. Sí, todo repitiendo cosas. Y yo cuando tengo como 5 o 6 años en una de las guarderías en las que me dejaban, eh, también fui abusado sexualmente en una guardería de esas. Entonces empiezo yo a notar como un patrón en mi familia y digo, pues puta, todos abusados. Algo está pasando, uno se cuestiona eso, porque no es Sí, casualidad que todos repitamos la misma historia. Cris, y sí, quiero intervenir acá porque creo que es la primera vez que lo vas a decir en público. O sea, ya lo has comentado con personas de tu familia, pero esto lo hace como más público. Y aquí es donde de pronto nosotras que trabajamos con el tema de las lealtades familiares, de repetir los patrones y que entendemos un poco cómo funciona esto, cuando deja de ser un secreto, esto se sana. Y hay personas de tu familia que necesitan hablar, que esto se tiene que hablar, porque es que el abuso sexual se sigue callando y se sigue repitiendo, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú lo estás haciendo público y que espero que miembros de tu familia puedan escuchar este podcast y que tu familia pueda empezar a decir sin pena, sin vergüenza, porque es que el abuso sexual no debería dar vergüenza, es que uno no tiene la culpa de ser abusado sexualmente, ¿sí? Tú eras un niño, te dejaron en un jardín y seguramente tu familia esperaba que te estuvieran cuidando y ahí estaba tu abusador. ¿Por qué un niño de 6 años, 7 años, 6 años tenías? 5, 5. ¿Cuántos años tenías? 5 o 6 años. ¿Por qué un niño tendría que tener la culpa de eso? ¿Sí? Entonces, creo que lo que quiero decir es que esta historia le va a servir a tu familia en su proceso reparador, sanador, y que también es muy admirable para mí, de pronto que he estado un poco de cerca, un poco muy cerca de tu proceso.
que lo puedas decir en público. Entonces, de verdad, es muy, muy, muy admirable y muy valiente de tu Gracias. parte. Y que también para las demás personas que escuchen y también tengan como una historia también de abuso, que la manera más bonita es repararla yendo a terapia, porque no se repara así, es un proceso doloroso, duele, ir a terapia duele. Pero Cris, gracias por contarnos tu historia y ahí yo sé que hay muchos más niños que fueron abusados y han sido silenciados por la vergüenza, por sus familias, porque eso no se cuenta, porque eso queda en la familia y ya. Entonces es hora como de romper esas lealtades, como dices tú, Dani, para repararlo. Y que también identificabas no solo el tema de los abusos, sino lo mismo que estás diciendo, ¿no? Claro, es que mi abuelo le pegaba a mi abuela, por eso mi tío le pegaba a su esposa, por eso mis primos, o sea, como que empiezas a identificar no solo el abuso, sino la violencia, el maltrato, no, pues no solo físico, sino psicoemocional también, el Sí, tema de evitar, porque como que todos empiezan como a evitar, como ninguno habla, todos nos callamos, cada uno resuelva como pueda, y por eso no existe como esta red, y pues empiezas a identificar otras cosas en tu familia. sí, sí, el abuso de alcohol, eh, la mala relación con los recursos, con el dinero, sí, y, y la mentalidad que yo creo que en estos núcleos de familia se desarrolla una mentalidad de sobrevivir y no se limita uno solo a pensar en que solo vinimos, no sé, como pasar necesidad y a resolver cosas todo el tiempo y como que estar en constante guerra todo el tiempo y pues de alguna manera yo ahora entiendo que no tiene que ser así. También puedo vivir tranquilo, puedo vivir bien, puedo vivir en paz, entendiendo que hay cosas que solucionar, pero no tengo que estar todo el tiempo solucionando cosas todo el tiempo. Sí, ahí vamos con el proceso de poder cambiar por completo el rumbo de la generación que de pronto venga, de mi familia. Guiño, guiño, Dani. Erika. Amor, Eh, te quería preguntar, a ti la terapia te sirvió, por supuesto. Tú tomaste, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, tú tomaste terapia con un psicólogo cognitivo-conductual y otro con un psicólogo gestáltico. Entonces, ¿qué diferencias encuentras en estas dos terapias y cómo qué rescatas de cada una? Esa sería la una. Y la dos, ¿qué otras cosas, porque no solo fuiste a terapia, has hecho otras cosas para trabajar, pues para sanar, para reparar, para hacer tu proceso? Entonces, ¿qué otras cosas has hecho? Pues yo creo que en la diferencia entre el gestáltico y el otro, ¿cuál es el cognitivo-conductual? Yo creo que en el gestáltico lo que yo pude notar era más una situación eran más unas sesiones direccionadas a que yo pudiera hablar y encontrar en determinado punto qué es lo que me está pasando, ¿sí? En Ok, cambio, en el cognitivo conductual me encontré con una persona que era como tú tienes esto, entonces lo que vamos a hacer para trabajar esto es esto y esto. Entonces, ok, ok. o sea, O sea, que tú, lo que entiendo es que tú estás diciendo, o me corriges, que la terapia gestal es más de escucha, pero no hay una estructura clara, como la cognitivo-conductual, o cómo ves esto, cómo te sentiste, como para ti, que te sentiste más cómodo. yo creo que me sentí más cómodo con la gestáltica, pero también el hecho de tomar como acción, como que, no sé, como que me dijeran tienes que hacer esto, también Una estructura clara. me Como, ayudó. No podría decir que a la gestáltica le faltó estructura porque no sé de eso. ok, ok. Entonces, no, yo solo digo como lo que fue y fue hablar y como conducirme a mí mismo a encontrar como el problema, ¿no? Ok. Como, no podría decir cuál es mejor. Yo pienso que uno simplemente pues, debería tomar las herramientas que funcionan de cada una y utilizarlas, ¿no? No quedarse solo con una cosa. ¿Y Sí. qué otras cosas hiciste o has hecho pues, para tu proceso personal de crecimiento personal y espiritual? ¿Qué otras cosas he hecho? Fui a una toma de ayahuasca también y fue algo pues que también me ayudó demasiado, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista estás metido como en un ambiente de amor, como que la filosofía de las prácticas te conducen como al amor y entonces digamos que la visión que me dio la ayahuasca de esto es, pues hay gente que te hiere, pero inconscientemente, como, no sé si sea correcto, como inconscientemente lo hacen sin intención porque simplemente no saben qué les está pasando
o se están defendiendo, sí, o simplemente no quieren ser dañados. Y cuando logras entender que, pues, la gente está actúa como actúa debido a lo que les ha pasado en sus vidas, a lo que piensan, pues entonces ya no encuentras culpables o ya no encuentras como la culpa porque pues hay personas que no entienden y que no saben ni siquiera qué es lo que sienten, qué es lo que están pensando. Entonces, sí, digamos que con la ayahuasca te dan una invitación más al déjalo, suelta las cosas, porque nadie, como que yo lo veo como que tal vez si hubiera un nivel de conciencia así altísimo y desde ese nivel de conciencia yo digo, quiero hacerte daño a ti, quiero hacerle daño a Erika. Serías un De psicópata. pronto la situación sería diferente, pero el tema es que no hay esa conciencia como de lastimar al otro, sino todos se están defendiendo y todos están actuando desde sus Mm, creencias. mm, Te invitan a que inviertas tiempo en ti mismo, en lo que sea que te haga crecer, ¿no? A algunos les sirve la terapia, a otros les sirve la iglesia cristiana, a otros les sirve la ayahuasca. mm, Todos se encuentran como una manera que los hace crecer, pero la invitación es como a tratar de seguir creciendo y seguir evolucionando, ¿no? Conectarse más con la naturaleza, con la experiencia de estar vivos, de sentir cada cosa, de sentir a las personas, a los animales, a los elementos, a todo lo que nos rodea. Entonces, fue una experiencia muy chida. Amor, y tú dices, nos invitan a, ¿sí? Como que te refieres como a otras personas. ¿Quiénes serían esas personas que te invitan a en la ayahuasca? O, no sé, personas, o a qué te refieres con nos Pues en mi invitan. caso diría yo, pues podría decir Dios a través de mis pensamientos. Ok, Dios a través de mis pensamientos, invitándome a no quedarme en el rencor, sino a mirar todo desde una perspectiva más del amor. ok. Y te hice la pregunta porque, bueno, Vivi también ha sido como un acompañante ahí contigo. O si Como... no lo mencioné. Entonces, te hice la, Sí, todos tenemos antes. te hice la pregunta porque yo le digo a mis pacientes, la terapia, de pronto que la gente dice es como el 30% del proceso reparador o sanador, pero yo diría es el 1%. Entonces yo a mis pacientes los invito a escuchar podcasts, los invito a leer libros, los invito a ir a la iglesia a la que profesen, en la cual profesen su religión, los invito, si creen en terapeutas energéticos, a ir, ¿sí? Decía Sebastián en el Don Juan en el episodio 2 como crean algo pero crea, ¿sí? Porque aferrarse a algo pero crea, porque eso es lo que te ayuda a repararte, a sanarte, ¿sí? Entonces, si tú crees en las energías y vas con la terapeuta energética, o si crees que estos psicodélicos como la ayahuasca te pueden ayudar a encontrar, hazlo, hazlo. Si no sigas, no dejes la terapia, porque en el caso pues, de nosotros cuando hicimos la toma de ayahuasca, creo que lo continuamos con nuestros psicólogos cada uno, como lo que vivimos cada uno en su proceso. Y claro, sí es importante, aunque hay un guía ahí en la toma, sí es importante que lo manejes después con alguien, como que no te quedes con esto y que lo puedas gestionar, ¿no? Y de tu proceso que pude estar ahí, creo que el tema de la desculpabilización a ti te cambió mucho después de la toma de ayahuasca, porque antes, como lo mencionaste ya, había mucha culpa, ¿no? Culpa hacia ti y también culpa hacia otros diferentes de tu vida, pero sobre todo culpa hacia ti por hubiera hecho esto, no hice tal cosa, desaproveché tal otra. Entonces, después del proceso de ayahuasca, como que yo pude verte liberado de esa culpa. Y cuando tomaste ayahuasca, ya habías tenido sesiones psicológicas, ¿sí? Ya habías tenido varias sesiones psicológicas el año anterior y el mismo año que hicimos la toma. Entonces, como que esto potencializó el proceso y ya lo trabajaste después con tu psicólogo. Sí, yo creo que de hecho, digamos que podría decir como que lo que predican, digamos, hablo en particular de esta persona que guió la toma de ayahuasca cuando la tuvimos, digamos que el discurso, lo que predica este chamán, de alguna manera estaba muy relacionado con lo que yo hablaba con los psicólogos que he hablado, ¿no? No había como diferencia, digo yo. ¿Qué sabes, Cris? Es que todas las terapias, las buenas terapias, buscan lo mismo, que es sanarnos. Entonces, si tú buscas ya un terapeuta, yoga, todo va a la búsqueda que es sanación interior.
Entonces yo también he leído libros, he ido a terapias, he encontrado muchas herramientas y la conclusión es la misma, que nos lleva como al amor propio, a fuerza, a que hay un poder infinito que está dentro de nosotros, que somos creadores de la realidad y uno va buscando como en esa búsqueda para encontrar que todo está hacia adentro. Adentro. Entonces creo que esa es como una respuesta para mí de las múltiples búsquedas que yo he hecho. Yo creo que para mí también y en la forma en la que trabajo con mis pacientes también. O sea, yo a mis pacientes les digo, usted llega aquí y yo lo que voy a ayudarlo o a guiarlo o a mostrarle herramientas es que usted pueda conectar con usted mismo, punto. Y yo no soy el único camino, tome más caminos, ¿sí? Sí. Entonces, Cris, un poco para concluir tu historia, eh, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué herramientas tomaste? ¿Cómo es el Cris ahora, el que se trabaja todos los días? ¿Cómo es el Cris que afronta la vida? ¿Cómo ves ahora el tema de la muerte? ¿Cómo es tu relación ahora con tu mamá, que aunque no está, pues uno sigue teniendo una relación con esa persona que ya no está? ¿Cómo es tu vida ahora? Yo creo que ahorita como que trato de ver la vida de una forma racional, por decirlo así, como que trato de ver las cosas como son y trato de siempre, a pesar de cualquier situación, seguir adelante. Yo creo que frente a la muerte pienso que es algo, ya lo veo como algo normal, aunque a pesar de que lo vea normal no significa que no duela, ¿no? Pero yo creo que de pronto lo que toda esta situación me ha enseñado y que me va a servir para futuras muertes es de pronto no entrar en ese proceso de culpa, no entrar de pronto en las dinámicas autodestructivas, sino este proceso me va a ayudar a afrontar esas futuras muertes porque todavía hago la cuenta tengo la esperanza de que Dios me va a dar 100 años de vida más. Y, y en ese proceso también, pues si lograr llegar a los 100 años, obviamente son muchos procesos de muertes que voy a enfrentar, ¿no? Sí, de Y, muertes y de duelos, ¿no? y O sea, ya soy consciente, digamos que ya soy consciente de eso. Yo sé que tengo a mucha gente a mi alrededor que seguramente, o al menos hasta el día en que viva, voy a perder a mucha gente. Y eso es algo que es inevitable, es algo que va a ser así. Entonces, pues la premisa frente a cada una frente a que se presente una situación de esas es continuar viviendo, eh, continuar disfrutando de mi vida y pues seguir buscando las herramientas para ser mejor persona, para evolucionar, para convivir también con mi lado oscuro, aprender a vivir pues, con todo eso. Frente a mi mamá, yo creo que es un proceso de aprender a llevarlo. Entonces, obviamente sí, hay días en que la extraño demasiado y es lamentable pues saber que no la puedo ver o que no vamos a hacer algunas cosas, pero pues la idea firme en la cabeza es de que tengo que continuar. como esta idea que se te vino a la cabeza antes de que ella falleciera, que fue, nos vamos a estar lejos, siento que vamos a estar lejos mucho tiempo, pero que después nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Yo creo Es que ahí donde eso. pienso en los 100 años. Y yo Como también creo que que, cuando uno muere, pues, o sea, no sé, siento que para que sea más fácil la transición de muerte, uno siempre dicen que ver a los seres queridos, ¿sí? Entonces yo estoy segura que si yo veo a mi mamá, que me va a llevar al otro lado, no me va a dar miedo porque es la persona que más a mí y que más amo. Entonces, eso que tú decías que van a estar juntos por siempre, no lo dudes. O sea, van a estar juntos las vidas que hagan falta por vivir. Entonces, como que Sí, te pase tu corazón eso que está siempre contigo, siempre va a estar contigo. sí, yo creo que frente a la muerte como algo que me puede pasar a mí, como algo que me va a pasar más bien. Sí, a veces es un poco más complejo porque es como, no sé, que dentro de mí me dice como, uy, no, todavía no nos podemos morir porque falta mucho por hacer, ¿no? Falta mucho por hacer y sí me da mucho miedo morir sin haber como hecho cosas que quiero hacer, como haber logrado cosas que quiero lograr. Sí, sí, me da mucho miedo, pero lucho contra esa idea todos los días, como con el argumento que uso es como, pues a la final usted ni siquiera tiene el control de cuándo va a ser ese día y va a ser cuando tenga que ser, haya hecho o no haya hecho. Entonces, lo que trato de hacer es, o la lucha que doy es tratar de no pensar en si me voy a morir pronto o no.
yo te cambiaría el hacer por ser, ¿sí? Yo creo que todavía te faltan muchas cosas por ser, porque tú has sido conductor, hablando de roles, ¿no? Has sido conductor, has sido novio, has sido hijo, has sido Hermano. estudiante, has sido futbolista, ¿sí? Y yo creo que tú puedes ser muchas cosas. También has sido muy paciente, has sido tolerante, has sido amoroso. Entonces, cuando tú me dices en el hacer, lo primero que se me viene a la mente es un paciente que tengo autoexigente, porque él cree que necesita hacer y llenarse de títulos, de dinero, de propiedades, ¿sí? Cuando lo transformamos al ser, yo me convertí, o estoy siendo en una persona disciplinada, estoy siendo una persona estudiosa, estoy siendo una persona amorosa, estoy siendo una persona paciente. ¿Y qué me lleva a hacer eso? A construir lo que estoy construyendo, digamos, hasta ahora, que es mi marca profesional, poder ayudar a otros, ¿sí? Pero lo primero es que tú vas a poder ser muchas cosas, ¿sí? Muchas versiones de ti. Ya fuiste el culpable, ya fuiste el víctima, ahora eres el responsable, el consciente y lo que siempre te digo, el amoroso. Yo creo que hay mucho, mucho amor en ti, eh, mucho amor hacia los demás, que a veces yo te digo como, hey, frena un poquito. Y que yo misma te digo como, no sé si decirte que no hagas esto porque es como decirte que no seas amoroso. Yo creo que tienes mucho, mucho amor para dar todavía, y puedes seguir construyendo desde ahí, desde el ser, ¿sí? No desde el hacer. Es como la reflexión que dejo ahorita. Entonces, chicos, de verdad, muchas gracias, Cris, por desempacar esta maleta que trajiste, pues, de tu historia de vida, que ahora la vives aquí en este país, que has tenido la oportunidad de vivirla también en ciudades diferentes, en lugares diferentes, con personas diferentes. Entonces, a Eri también, por compartirnos tu historia, tu aprendizaje de duelo, que no entramos como tan a detalle, que seguiremos hablando de esto en algunos episodios, porque tienes muchas herramientas también para compartir y para dar. Y a todas las personas que nos ven, eh, que sean víctimas de abuso, de violencia, que estén pasando por un duelo, que entendemos que migrar es complicado cuando traes todo esto en la maleta y cuando no lo ves. O sea, si ya lo estás viendo, si estás diciendo como algo en mí pasa de verdad, busca. Erika y yo hacemos psicoterapia online, si nos quieren contactar, o si no, busquen al psicólogo que más les resuene, pero de verdad busquen una persona que les pueda guiar desde el conocimiento y desde la experiencia, ¿no? Como no se Y la terapia queden. nos cambia la vida. Ujú. Entonces, como Cris dijo, si hubiera ido a terapia, hubiera sido el futbolista que siempre quiso ser. Entonces, como que no desaprovechemos la oportunidad de cumplir sueños, porque a veces esto no nos deja. Entonces, la importancia de ir a terapia siempre. Gracias. Bueno, gracias chicos, muchas gracias por su Cris, tiempo. muchas gracias de verdad por compartir tu historia. Desde el amor sé que, pues, que no es fácil, para mí no es fácil, porque todavía me mueve. Yo cuento y me mueve, ¿sí? Y no es como, tampoco quiero ser como víctima. No es como que a veces yo siento que contar eso es como revictimizarte. Yo, ¿sí? Como, entonces, sé que también lo cuentas desde tu dolor, tu proceso ha sido muy bonito, Cris, gracias por compartirlo, sé que no es fácil y te admiro mucho. Eres un hombre muy fuerte y eres un ejemplo para muchas personas. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por escucharme. Chao, Bueno, Cris, gracias. Chao, chao, Ari. muchas gracias. Dios los bendiga, que descansen. Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio. Así me siento, de mis pensamientos presos.